Bueno, les invito a abrir sus Biblias en Apocalipsis, el último libro que tenemos en las Escrituras. Apocalipsis. Vamos a ver el capítulo 1, versículos 1 al 6, si el Señor nos da gracia para hacerlo. Mientras ustedes buscan, les cuento que Apocalipsis narra el triunfo de la soberanía de Dios. Ese podría ser el resumen, el tema central de esta carta, el triunfo de la soberanía de Dios. Qué bendición que es leer este libro, porque a pesar de todas las situaciones angustiosas que nos rodean, las aflicciones, las desilusiones, los fracasos, el aparente triunfo del mal sobre el bien, el incremento pero sorprendente de la apostasía y tantas cosas más que podríamos mencionar, a pesar de todo eso, Dios nos reveló el final de la historia y nos muestra que todo desemboca en su pueblo adorando en gloria. Así que creo que un buen título para esta introducción sería Paz en la tormenta, ¿no? Paz en la tormenta, porque es hermoso que Dios en su bondad a su pueblo, a veces muy afligido y confundido, le haya revelado cómo terminan las cosas. Una bendición. De esa forma, anticipando el futuro, pueden vivir con paz en el presente, sabiendo que el Señor tiene todo bajo control en lo que aparenta ser un gran descontrol. De hecho, los destinatarios de esta carta no vivían muy tranquilos. No vivían muy tranquilos. Cuando Juan escribe este libro, aproximadamente en el año 96 después de Cristo, Domiciano era el emperador de turno allí en Roma, y este hombre, ustedes saben que pasó la historia, entre otras razones, por ser un sangriento perseguidor de nuestros hermanos y hermanas. Juan, encima, en este momento, estaba desterrado en una isla carcelaria solo por predicar a Cristo. El resto de los 11 apóstoles ya habían partido con el Señor. Así que el futuro era un poco oscuro. Ya vamos a ver en capítulo 2 que algunos murieron ya por causa de su fe. Otros, más adelante, iban a correr el mismo destino. Pero en medio de esa densa oscuridad, hermanos, en la que estaban inmersos nuestros queridos primeros cristianos, Dios les da esta luz brillante, refulgente, llena de esperanza del libro de Apocalipsis. Así que lo que vamos a ver hoy es la introducción al libro. Vamos a notar en versículos 1 y 2 que Apocalipsis en realidad es una revelación acerca de Jesucristo. Después vamos a ver en versículos 3 y 4 que Apocalipsis es una gran bendición para los creyentes, para finalmente en versículo 6 entender que Apocalipsis llama a la adoración a los creyentes. Así que Apocalipsis es la revelación de Cristo, verso 1 y 2. Es una gran bendición para los creyentes, verso 3, 4 y 5, y invita a todos los creyentes a vivir postrados, adorando al Señor. Vamos a orar, que Dios guíe, por favor, esta charla. Señor, esperamos en ti, somos tu pueblo. Es tu palabra la que tenemos delante, es el poder del Espíritu, el único que puede obrar en nosotros. Lo que te pedimos es que nos muestres a Cristo, nos ayudes a descansar en tu soberanía, Dios, que tú controlas todas las cosas. De hecho, aunque a nosotros nos parezcan un gran descontrol, tú estás inclinando todo el universo y a cada persona hacia el cumplimiento de tu plan. Y ese plan es precioso, porque termina con nosotros, los pecadores indignos pero perdonados, adorando en la presencia de un Dios santo y digno como eres tú. Y todo gracias a tu Hijo, por su obra,
por su muerte, por su resurrección. En Él confiamos. Bendice tu palabra, Señor, por favor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Y amén. Bueno, leemos Apocalipsis capítulo 1, versículos 1 al 6. Dice así la palabra de Dios. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, quien ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Pronto, cerca. Van notando, ¿no? Esas cosas. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, como vimos en la lectura, Apocalipsis en primer lugar es una revelación. Es la revelación de Cristo, del Cristo glorioso, del Cristo resucitado. De hecho, este libro comienza con la persona de Cristo, como leímos en capítulo 1, verso 1 recién, y culmina también hablando de Jesucristo. Fíjense, capítulo 22, versículo 21, el último versículo de este libro. Dice así: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Así que Apocalipsis se propone revelar al Señor glorioso y resucitado. La palabra Apocalipsis, o que se traduce acá Apocalipsis, significa correr el velo, revelar, descubrir. Y esto ya nos tiene que hacer pensar en cuanto a la interpretación del libro, porque muchos ven en Apocalipsis un libro indescifrable, un problema para los que estudian la Biblia, pero lejos de esconder la verdad. Dios nos ha dado este libro para revelarla. Lejos de ocultar detrás de su simbología la persona de Cristo, en realidad, insisto, nos dio este libro para que lo contemplemos en toda su gloria y toda su soberanía. Es más, en capítulo 1, verso 19, noten allí que el Señor le instruye a Juan acerca de cómo debe ordenar el material de este libro, lo cual lo hace comprensible para nosotros. ¿Bien? Y hasta podría ser el bosquejo natural inspirado del libro, para entenderlo. Fíjense, en capítulo 1, verso 19. Allí dice el Señor resucitado a Juan: escribe las cosas que has visto. Ese podría ser nuestro primer punto. Y las que son, ese sería nuestro segundo punto. Y las que han de ser después de estas. Es decir, Juan, escribe las cosas que has visto. Eso lo tenemos contenido en el capítulo 1. Juan acababa de ver una visión representando atributos y a la persona del Señor Jesucristo, pero ya resucitado y glorioso. Esas son las cosas que son y que él escribe en el capítulo 1. Punto 2. Las cosas que has visto, ¿no? ¿Estoy bien? Las cosas que has visto, capítulo 1. Las cosas que son. Esas las tenemos volcadas en el capítulo 2 y 3 del libro, las instrucciones de Jesús a las 7 iglesias que se mencionan allí y que estaban distribuidas por toda Asia Menor. Y el tercer punto, escribe las cosas que han de ser después de esta. Eso lo tenemos contenido en el capítulo 4 hasta el final del libro. ¿Bien? Tiene que ver, por ejemplo, con la adoración que va a haber en la gloria, cristocéntrica, por supuesto, capítulos 4 y 5. Tiene que ver con la tribulación que va a haber en la tierra, capítulos 6 al 18. Tiene que ver con el regreso
en gloria de Cristo, capítulo 19, tiene que ver con la instauración de su reino mesiánico y el juicio final de todos los incrédulos, capítulo 20, y tiene que ver después, capítulo 21 y 22, con ese final tan precioso que Él nos ha querido anticipar. La iglesia, los salvos de todas las épocas y de todos los tiempos, adorando al Señor en su presencia, ya sin pecado, ya sin lágrimas, ya sin dolor, sin enfermedad, sin muerte, todos adorando a Cristo. Así que es un libro comprensible, y Dios nos ha dado pistas para entenderlo. ¿Cuál es su tema central? Capítulo 1, verso 1. Dice que lo que se propone revelar, como decíamos, es a Jesucristo, y Él es el tema central de Apocalipsis. Insisto, este libro comienza con Jesucristo, termina con Jesucristo, en el medio toda la gloria es dada a Jesucristo, se espera a Jesucristo, instaura su reino Jesucristo, etc. En los evangelios, hermanos, se nos ha corrido también el velo para que nosotros podamos contemplar al Dios humanado, a Dios Hijo, en su humillación, tomando forma de siervo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero acá en Apocalipsis se corre otro velo para que podamos contemplar al Dios humanado, al Dios Hijo, pero en este caso en su exaltación, en su gloria, preparando todo el terreno para reinar por los siglos de los siglos junto a su Padre. En capítulo 1 tenemos la visión de Cristo en toda su majestad. En capítulo 2 y 3, Cristo, la cabeza de la iglesia, se acerca a juzgar y exhortar a su pueblo. Y en capítulos 4 al 22 lo que vemos es a Cristo como el centro de la adoración y el centro de las profecías. Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Imagínense un cuadro así. Alguien está por inaugurar una obra de arte. Toda la gente se ha reunido con expectativa. De golpe viene alguien, corre el velo y todo queda en evidencia. La gente contempla el cuadro, contempla la obra de arte y queda maravillada. Y empiezan a hacer comentarios de admiración. Algo así es Apocalipsis. El Señor le ha placido, ¿no?, quitar el velo de algunas cosas que permanecerían ocultas si no fueran por este libro, que Dios se ha propuesto hacer con su Hijo y con su pueblo. Y todos los que contemplamos, los que amamos al Señor y contemplamos este libro, quedamos admirados y damos gracias y damos gloria al Señor. Esa es la idea de este libro. Su origen, noten, allí es la revelación de Jesucristo, pero que Dios le dio. Que Dios le dio. Sugiere esta frase que el libro de Apocalipsis fue un don del Padre para su Hijo. El libro es como una recompensa a la obediencia del siervo sufriente, que ahora es presentado como el Mesías reinante y soberano. ¡Qué cambio radical! Pablo explicó esto en Filipenses, ¿recuerdan? Capítulo 2, versículos 5 al 11. Allí vimos que luego de esa mansa, muda, sumisa humillación de Cristo hasta la cruz, le seguiría una exaltación tremenda, ¿no?, a los cielos, a la diestra de Dios, y se le daría un nombre que es sobre todo nombre, y allí se nos dice que tarde o temprano toda rodilla de creyentes o de incrédulos se doblarán ante Él y reconocerán que Él era el Señor. Claro que sí, así termina la historia. Apocalipsis lo que hace es describir el proceso mediante el cual Dios hará todas estas cosas. ¿Quiénes son los destinatarios de este libro? Noten, allí lo dice con claridad. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar ¿a quiénes? A sus siervos. Las cosas que deben suceder pronto. Y si bajamos un poquito más hasta el versículo 4 en la lectura, veremos también cómo se amplía este radio de
o se especifica en realidad este radio de destinatario. Dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Es decir, que este es un libro que fue escrito originalmente para animar a estos siervos sufrientes del Señor, que se reunían en estas 7 iglesias distribuidas en la zona de Asia Menor, lo que corresponde al territorio que ocupa hoy Turquía. Ellos son los destinatarios. Quiero recalcar algo otra vez. Allí aparece esta palabra, manifestar. Manifestar, ¿vieron? Esa palabra significa mostrar, exhibir, exponer y hasta explicar. Insisto con esto, se usa esa palabra para enfatizar la idea de que Dios nos dio este libro no para confundirnos, no para que nos perdamos en una interpretación o en otra, sino para aclararnos lo que Él se ha propuesto hacer soberanamente para que su Hijo llegue a reinar y ser el centro de todo y de todos. Hermano, este es un libro pastoral, Apocalipsis. No es un compendio de escatología. No tenemos que abordarlo de esa manera. Tenemos que ir a un libro pastoral. Tenemos que entender que el pastor y obispo de nuestras almas, el buen pastor, el que dio su vida por las ovejas, nos está consolando a través de este libro. No nos está confundiendo en detalles interpretativos, nos está consolando a todos los que sufrimos de alguna forma u otra por la causa de Cristo. Dios consuela a sus siervos con este libro. Usted piensa, hermano, que hay mucha gente que está dando su vida por ser fiel a Cristo hoy, pero en otra parte del planeta. Usted piensa que hay gente que está siendo, pero calumniada, basureada, por enseñar la Biblia como está escrito en esta parte del planeta. Usted piensa que hay mucha gente que sufre mucho por Cristo. Burlas, desprecio en el trabajo, en la facultad. Ser tratado como un ignorante, un necio, etc. Pero Dios consuela a todo su pueblo sufriente con este libro porque recuerden, les muestra cómo va a ser el final, dónde termina todo, y todo termina en Cristo, junto a los cristianos, en gloria, para siempre. A mí me ofusca un poquito, les soy honesto, saber que las diversas posturas escatológicas que hay, que son respetables, nos roban este sentido al libro. Es una pena. Los hermanos generalmente se acercan a estudiar el libro de Apocalipsis tratando de defender su postura premilenial o amilenial, pretribulacionista, bueno, etc. Ese no es el objetivo por el cual Dios nos dio este libro. En Apocalipsis Dios quiere mostrar a sus pequeños siervos perseguidos de ayer y de hoy que Él está al control de todo. Y que Él va a reinar, va a volver, va a reinar y nosotros le vamos a dar la gloria para siempre. Y eso basta, ¿no? Estamos contentos con eso. Ser parte de eso, aunque no lo merecemos. Imagínate que estás viendo una película que te está alterando, que te está inquietando. Yo pregunto, si conocieras el final de la misma, no estarías tan alterado. Ya sabes cómo termina. Esto es igual. Uno a veces se pregunta si vale la pena seguir, ¿no? Predicando el Evangelio, si vale la pena seguir enseñando la palabra. Uno a veces se pregunta si vale la pena, ¿no? Porque se cansa. Y si vale la pena, ¿no? Insistir con esto de que todo el mundo glorifique al Señor y demás. Y si vale la pena, ¿no? Nadar contra la corriente. Y si vale la pena seguir ministrando, aunque uno no ve mucho fruto, o el que le gustaría ver, ¿no? Muchas veces uno se pregunta esas cosas. Más cuando uno ve que la apostasía parece triunfar sobre la pureza doctrinal y los engañadores sobre los siervos honestos de Dios.
¿no? Y parece, ¿no? Que el mal triunfa sobre el bien, y que al impío le va bien y el justo sufre, y que el impío prospera y el justo no, y tremendo, ¿eh? Tremendo encontrarse con un libro así, y damos gracias a Dios porque nos da paz igual en medio de todo este lío, revelándonos cómo terminan las cosas. Por eso su énfasis está en los eventos futuros, acá en Apocalipsis. Esto se evidencia en la frase ahí en versículo 1 que dice que le quiere hacer saber a su siervo las cosas que deben suceder pronto, todavía no han sucedido. Deben suceder pronto. Y aunque en Apocalipsis vemos información pasada como la visión del capítulo 1, que ya aconteció, cosas presentes como la situación de las iglesias, en Asia en el pasado, pero reflejan la situación particular de cada iglesia hoy, en alguna medida u otro, la mayoría del libro, capítulo 4 al 22, se enfoca en eventos futuros. Así que los eventos futuros que deben suceder pronto, al ser leídos en Apocalipsis, uno se da cuenta que son un poco agridulces, ¿no? Por un lado, todo esto termina en gloria, adoración y comunión ininterrumpida con Dios en los cielos, y por el otro, todo esto termina en un lago de fuego, en el infierno, mucha gente condenada por haber rechazado a Cristo, por su incredulidad. Por un lado vemos al Cordero que fue inmolado, y por el otro la ira del Cordero que regresa a ejercer juicio e instaurar su reino. Por un lado vemos un río limpio de agua de vida que corre por la ciudad de Dios, y por el otro lado vemos un lago de fuego eterno en el cual las almas de todos los incrédulos existirán por siempre. Por un lado se revela un Dios de amor que mora dulcemente con su pueblo y enjuga sus lágrimas, y por el otro un Dios amoroso también, pero justo a la vez, que condena para siempre a los incrédulos. Estas cosas deben suceder pronto, dice allí. La palabra que se traduce deben allí es muy importante porque habla de una necesidad extrema. Es decir, es necesario que sea así y que en los tiempos de Dios, por supuesto, sucedan con prontitud. Es necesario, hermano, es necesario que Cristo regrese. Es necesario que Cristo reine para poner fin de una vez y para siempre a los efectos devastadores, horribles del pecado, para que ponga fin a la soberbia de todas aquellas criaturas pequeñitas, pasajeras, que se atrevieron a levantar su puño contra Él, hasta el punto de negar su existencia y de tratar a los que creemos en Él como tontos y necios. Es necesario que Cristo venga, y es necesario que lo haga pronto, y es necesario que Él reine también, para poner paz definitiva en este mundo, para hacer valer lo que será la justicia real y perdurable, y no la imitación, la falsificación que vemos hoy. Es necesario. Otra característica de Apocalipsis es que está orientado a ese remanente que tiene Dios, ese grupito, a esa manada pequeña que Él dijo que venía a buscar en su segunda venida. Ese grupito de personas que Él ha salvado y que en respuesta le aman, mueren al yo y se sujetan a Él, a sus siervos. Los que han dejado su voluntad atrás para hacerla de Él, su propia comodidad atrás, para aspirar a esa corona en gloria, ¿no? Ese remanente pequeño es que está dedicado a este libro. Noten, al fin del versículo 1 dice que fue enviado por medio de un ángel a su siervo Juan, ¿ven? Su siervo,
Se aclara. Juan, en capítulo 1, verso 1 también, dice que es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar, otra vez, a sus siervos. ¿Ven? Las cosas que deben suceder. Entonces es un libro que viene por mano de un siervo, Juan, para los siervos. Por eso la gente no entiende este libro y se mofa de él, o lo utilizan fuera de contexto y de propósito para, no sé, justificar, no sé, la existencia de seres extraterrestres por un lado, o el fin del mundo, como se lo imaginan, no sé. Es un libro extraño para religiosos, fanáticos, fatalistas, pero no es así. Es un libro hermoso, absolutamente pastoral, que viene de los cielos para consolar a aquellos siervos que sufren por la causa de Cristo, que sufren por predicar a Cristo, a ese remanente precioso que Dios siempre tuvo, tiene y tendrá. Qué tremendo. El versículo 2 del capítulo 1 nos muestra, por un lado, las credenciales de un verdadero siervo, y por el otro, la causa por la cual Juan estaba desterrado, siendo ya muy anciano, en una isla carcelaria llamada Patmos. Noten, el versículo 2 dice así, Juan, ¿no? Es la idea, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Un siervo fiel del Señor da testimonio de todo lo que la Biblia dice. Alguien lo resumió así, dice que Juan dio testimonio de la palabra de Dios en sus 3 cartas. Dio testimonio de Jesucristo en su evangelio, en el evangelio que lleva su nombre. Y por otro lado, dio testimonio de todas las cosas que ha visto aquí en este libro de Apocalipsis. ¿Qué precio tuvo que pagar por ser un testigo fiel? Dice allí, capítulo 1, versículo 9, miren lo que le pasó a Juan por eso. Yo, Juan, vuestro hermano, copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Insisto, esa isla llamada Patmos era una isla carcelaria, donde se relegaba a los criminales que no se consideraban dignos de convivir en sociedad. Allí estaba Juan, ya muy anciano, muy avanzado en años, sufriendo esta situación, por ser fiel a la palabra de Dios, por ser fiel en dar testimonio. Tremendo. Si a esto le sumamos que Juan, no hay que olvidarse de esto, venía de una familia adinerada, él era el hijo de Zebedeo y Zebedeo tenía una empresa pesquera. Era un hombre próspero, su esposa ayudaba a Jesús con sus bienes. Nos enseña Marcos, el Evangelio de Marcos. Pero cuando Jesús pasó por allá y lo llama Juan deja las redes. No le importó el dinero ni la estabilidad económica, él dijo, yo quiero seguir a mi Señor. Y miren dónde termina. Juan pasó de ser el hijo de una familia próspera. Nosotros diríamos hoy, tenía la vaca atada Juan. ¿No? Y miren dónde termina, ya en su vejez, relegado a las inclemencias climáticas, al sol abrasador, a la lluvia, al frío, al viento, en una isla carcelaria. Como dice John MacArthur en uno de sus libros, Cristo nunca nos prometió libertad religiosa, nunca, jamás, en ningún lado de la Biblia. Pero sí persecuciones por causa de la palabra. Pero los verdaderos siervos como Juan, ni se les cruza por la cabeza sacrificar, recortar, adulterar, lo que sea, el mensaje de la palabra de Dios en pro de su bienestar, comodidad y prosperidad. Jamás harían eso. El temor de Dios se lo impediría.
Porque ellos más que comodidad terrenal lo que buscan es recompensa celestial. Desean ser más fieles que famosos delante de los hombres, fieles a Dios. Para ellos los genuinos tesoros son los que están en el cielo, porque han encontrado a Cristo por la fe, el mayor tesoro. Y esto para el mundo es inexplicable. Para el mundo Juan sería un fracasado. En los cielos va a ser recompensado, sin embargo. Apocalipsis es la revelación de Cristo para los cristianos que sufren por su causa. Los consuela llevándoles al final de la historia. Eso le da sentido al presente. Podemos tener paz al saber que Dios encamina todo hacia el reino de su Hijo. Pero Apocalipsis también es una gran bendición para los cristianos. Revela a Cristo, pero consuela a los cristianos, como estoy enfatizando. Noten, versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca, subraye esa frase. El tiempo está cerca. Ustedes saben que la palabra que se traduce bienaventurado significa dichoso, feliz. Siempre identificó en las Escrituras a alguien, a una persona a quien Dios ha querido bendecir. Bienaventurados. ¿Saben que en todo el libro de Apocalipsis hay 7 bienaventuranzas? 7 bienaventuranzas. La primera, que es esta que leemos, y la anteúltima, que la encontramos en capítulo 22, versículo 7, nos dice que es dichoso, feliz, súper bendecido por Dios aquel creyente que escucha la palabra y la obedece. Jesús dijo lo mismo. Tenemos registradas sus palabras en Lucas 11:28. Él dijo: bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y la guardan. Es lo mismo. ¿Por qué tanto énfasis aquí en Apocalipsis, en esto? Porque recuerden, el libro no fue escrito para fomentar la curiosidad sobre eventos futuros, sino para ayudar a la iglesia sufriente a perseverar con gozo en las dificultades presentes. Nunca perdamos de vista eso, porque nos vamos a confundir interpretando el libro. Es más, el tiempo de los 3 verbos allí, noten: lee, oyen, guardan, es presente. Habla de un estilo de vida. Bienaventurado el que ha hecho de la Escritura su mayor atención, que la hace también su mayor prioridad, que se deja guiar por Dios al obedecerla. Ese hombre, esa mujer serán súper bendecidos, súper bienaventurados, dichosos, felices. John Bunyan siempre decía eso. Estoy tan triste hoy que buscaré un lugar solitario donde pueda meditar en las Escrituras. El salmista David escribió en el Salmo 19, verso 8, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Por eso es bendito el que lee también allí, no solo el que la guarda, el que lee. Noten que hay un cambio allí entre el singular, el que lee, y el plural, los que oyen y guardan. Eso describe un culto común en las iglesias del primer siglo. Alguien pasaba al frente, tomaba las Escrituras y la leía públicamente. Y considerando, hermanos, que muy poca gente en aquel entonces sabía leer con precisión y que los materiales para confeccionar los rollos de las Escrituras eran muy caros, ese era un ministerio súper necesario, súper importante, que la gente apreciaba grandemente. No hay muestra de amor más grande por las ovejas del Señor que enseñarles las Escrituras, porque ellas son suficientes en manos de Dios para alegrar el corazón de los que sufren. También son benditos los que estaban sentados y escuchaban al que leía, ¿no? Y aplicaban aquello que entendían. Muchas veces en la Biblia encontramos la orden de oír, oír, oír.
En Deuteronomio es impresionante el énfasis. Oye Israel, oye Israel, oye Israel, oye Israel. Tremendo. Una de las formas de amar a Dios, sin duda, es oír su palabra, claro. Prestarle atención, tratar de entenderla. Pero la prioridad absoluta es obedecerla. Obedecerla. Ortodoxia, hermanos, sin obediencia, es vanidad, ¿eh? Es vanidad. Disfrazada de sana doctrina, pero vanidad al fin. El otro día me preguntaron, ¿cuál es el principio de hermenéutica o cuál es la regla de interpretación más importante? Yo dije la obediencia. Si yo entiendo bien, la Biblia es así. Es la obediencia. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Santiago capítulo 1, verso 22. ¿Cuál es la razón por la cual tendríamos que atender con diligencia este libro? El tiempo está cerca, dice el versículo 3. El tiempo está cerca. Cristo puede venir en cualquier momento, cuando la alarma soberana suene en los cielos, Él regresará. ¿Cómo te hace sentir esta verdad bíblica? Puede ser un gran consuelo si vos estás sufriendo por la causa de Cristo, negándote a ti mismo para amar a otros y servirle, expandir su reino, estás discipulando, estás evangelizando, estás glorificando su nombre. Pero puede ser una gran exhortación, un llamado a despertarse del sueño si uno está viviendo para otras cosas. Si uno ha perdido la perspectiva eterna de la vida, si uno ha perdido o se ha perdido en las nubes acá de la confusión presente, la gloria venidera. Cristo viene. Las cosas se están por desatar pronto. Pronto. Miren lo que dice el versículo 4. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros. Qué bendición que el Dios de los cielos nos conceda gracia y nos conceda paz. Ustedes saben que la gracia de Dios es la energía de Dios obrando favores espirituales en nuestro corazón. A veces esa gracia genera, en el caso de los incrédulos, nueva vida, fe y salvación. Pero en los creyentes esa misma gracia nos sostiene, nos da poder para enfrentar lo que venga, lo que Él haya soberanamente traído a nuestro camino. Por eso Pablo oró 3 veces para que el Señor, recuerdan, lo sanara de una aflicción o enfermedad o molestia espiritual. 3 veces le pidió al Señor eso. Y el Señor, ¿qué le respondió? Bástate mi gracia. En otras palabras, que te alcance mi gracia. Esto te aflige, esto te perturba, esto te angustia, pero yo lo traje a tu vida. Mi gracia te va a sostener, y no solo te va a sostener, sino que vas a aprender humildad en medio del dolor. Esa es la gracia, la energía poderosa de Dios obrando en nuestros corazones para sostenernos. Y si estamos acá todavía, en algunos casos después de muchos años, en otros quizás una cantidad menor de tiempo, pero si estamos acá, desde el día que Él nos salvó a la fecha, es por su gracia. Es porque Él nos ha sostenido. Es porque Él nos ha impulsado a buscarle cada día, a alejarnos del pecado y acercarnos a Él. Dios nos da gracia, Dios nos da paz también, dice allí. La raíz de la palabra que se traduce paz acá habla de algo que se liga, que se junta, que se suelda. Por eso la paz en la Escritura es el resultado de la unión, de la comunión íntima y personal entre Cristo y los cristianos. Si uno pierde la paz, es porque antes ha perdido la comunión con Cristo.
Pero la paz de Dios evita que uno se desespere en el medio del dolor. Guarda, dijo Pablo, nuestra mente, nuestros corazones, los protege en Cristo Jesús. Aporta calma en medio de lo que parece ser un caos, tranquilidad en las tormentas de la vida, que son muchas, muchas veces. Necesitamos la gracia de Dios sosteniéndonos, necesitamos la gracia, la paz de Dios aportando calma en nuestro mundo interior. Pero ¿de dónde procede todo eso? ¿Dónde está? ¿Dónde se puede comprar? Preguntaría Simón el mago, ¿no? En ningún lado. Noten, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono y de Jesucristo el testigo fiel. ¿Dónde está esa paz? ¿Dónde hallar esa gracia? Todo procede del mismo Dios. La gracia y la paz proceden de Dios Padre. Él está, o su nombre está prefigurado en esa frase del que es y que era y que ha de venir. Ese es Dios Padre. No hay paz sin Dios. Su paz procede, la paz procede de Él. El nombre Jehová, o las consonantes, YH, WH, proceden de un verbo hebreo que significa ser o estar. Ser o estar. Eso, el nombre Jehová comunica que Él es el Dios autoexistente, que siempre existió, existe y existirá. ¿Sí? Por eso esta frase identifica su persona y su nombre. Él es, Él será y Él ha de venir a reinar junto a su Hijo, claramente. La gracia y la paz provienen de Dios, Espíritu Santo. Esto lo sabemos por la frase siguiente. Dice, de los 7 espíritus que están delante de su trono. Hay un solo Espíritu Santo, obviamente. Acá se lo presenta en la plenitud de su obrar, según Isaías capítulo 11, ¿verdad? Pero en Hebreos 10:29 al Espíritu Santo se le llama Espíritu de gracia. Mira qué lindo. Y uno de sus frutos es la paz. Gálatas 5, ¿no? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Y la paz y la gracia provienen también de Jesucristo. Y ahí comienza a describir su persona, ¿no? Hermoso. Él es el testigo fiel. Versículo 5. El testigo fiel. Él no solo que es la verdad, sino que ha dado testimonio de la verdad hasta la misma muerte. Segundos antes de morir, Él estaba hablando verdad. Clavado allí en la cruz. Y el ladrón escuchó y fue salvo. Testigo fiel. Decir la verdad hasta la muerte. Sea popular o no. ¿Me aplaudan por eso o no? Decir la verdad para la gloria de Dios. Eso hace un testigo fiel. Él también es el primogénito de los muertos, dice el texto. Noten. Aquí esto no significa que Él fue el primero en resucitar de los muertos, porque en el Antiguo Testamento ya vemos relatos de resurrecciones, como el hijo de la viuda de Sarepta, no sé, en tiempo de Elías, y el mismo Cristo había resucitado personas, como a Lázaro, etc. Esto lo que significa es que, usando el sentido cultural de la palabra primogénito, que designaba a aquel hijo de la familia que recibía de parte de su padre todos los honores, ¿sí?, de la primogenitura. Esto significa que Cristo heredó de su Padre la autoridad para resucitar a todos los seres humanos en el tiempo futuro. Nadie jamás resucitará entre los muertos sin la orden expresa de Cristo, como sucedió aquel día en Betania, frente a la tumba de su amigo Lázaro. Si Él no decía, Lázaro, ven fuera, nada sucedía. Bueno, eso así será en el futuro. Y no lo digo yo, por supuesto, lo dice la Escritura. Leo. Y esta es la voluntad del Padre, dijo Jesús, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Juan 6:39. Su resurrección, hermano, garantiza la nuestra.
Él mismo dijo en Juan capítulo 14, verso 19, porque yo vivo, vosotros, sus discípulos, también viviréis. Es importante entender que Cristo no solo murió y fue sepultado, sino que victoriosamente salió de la tumba. A una iglesia que estaba siendo perseguida, a hermanos como Juan que estaban a punto de morir por su fe. Esta verdad habrá sido para ellos un bálsamo, ¿no? Un bálsamo. ¿Qué es lo peor que nos puede hacer un perseguidor? ¿Quitarnos la vida física? Del otro lado está nuestro Señor esperando. Se cuenta la historia de una niña que vivía detrás del cementerio de la ciudad. Es decir, que cada día para regresar a su casa, ella tenía que pasar por el cementerio. Una vecina atenta, observando esta situación cotidiana, un día la paró a la nena y le preguntó: chiquita, vení, ¿no tenés miedo de pasar por el cementerio? Y ella dijo: ¿miedo? No, ¿por qué? Si del otro lado está mi papá esperándome en casa. Y yo pensaba, qué lindo cuadro, ¿no?, de lo que es la muerte para el siervo de Dios. No hay miedo a pasar ya por el cementerio, porque Cristo venció la muerte y porque su resurrección garantiza la nuestra. En todo caso, del otro lado del cementerio nos está esperando nuestro Padre en gloria. Él es el soberano de los reyes de la tierra, dice ahí. Estamos hablando de Jesús, Mirá, Él es el soberano de los reyes de la tierra. Y esta verdad se relaciona con la anterior, porque Dios hizo a Jesús Señor y Cristo, soberano sobre toda la tierra, a partir de su resurrección. Romanos 14, 19 dice: porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Él es el Señor, Él es soberano, Él es la máxima autoridad en este universo. Y Dios publicó ese decreto delante de todos al resucitarlo. Así que Jesús no fue el primer socialista, ni un maestro de moral o de religión. Él era Dios hecho hombre, muere por nosotros, pero ahora es el Señor de toda la creación, vivo, glorioso y resucitado. Él controla todas las cosas desde la diestra de justicia de su Padre. En 1 Pedro 3:22 dice que Cristo, habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y escuche esto, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Aún los seres angelicales se sujetan al señorío y a la soberanía de Cristo. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es el título que lleva en su segunda venida. Todos se van a enterar ese día. Que Él siempre gobernó en realidad, pero ahora viene a gobernar en vivo y en directo, y a poner fin a la maldad y a hacer florecer la justicia para siempre. A pesar de que hoy no está físicamente sentado en algún trono, digamos, terrenal, reinando, Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. No es que lo será, ya lo es. El que viene es el Rey. Él es soberano, Él controla la historia. En realidad lo que nosotros llamamos historia es un reflejo de la soberanía de Él obrando en medio nuestro. Todo va a desembocar a donde Él dijo que iba a desembocar. Y así lo vemos. Y así es. Cristo viene pronto, las señales así lo indican, y todo eso tiene que ver con su soberanía. ¿Cuál debe ser la respuesta de la Iglesia ante todo esto? ¿Qué piensan? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Cómo deberíamos vivir? Miren cómo termina esta introducción al libro. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos.
Amén. Al que nos amó, sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Esa debería ser la respuesta de la iglesia, de una iglesia que entiende que a pesar de que Él es el primogénito de los muertos, el Señor que gobierna sobre todo, a la vez nos amó. Mejor traducido, nos ama. Nos ama. El amor de Cristo por los suyos es una realidad presente, inmutable. Su amor es constante. Ama a su pueblo y se ha propuesto a llevar a esos hijos a la gloria, dice Hebreos capítulo 2, versículo 10. Pero claro, cuando la persecución, la presión, las pruebas, el dolor golpean nuestras vidas, uno duda de su amor. El diablo viene con sus susurros llenos de falsa doctrina, ¿no? Y nos dice, ¿cómo puede un Dios de amor permitir que pase eso en tu vida? Mirá qué malo es Dios, vos lo amás, vos lo adorás, vos lo servís y mirá lo que hace. O por el otro lado, a los de conciencia débil, eres tan pecador, por eso te pasa esto, ni Dios te ama ya. Dios se cansó de amarte, se cansó de vos. Ni se te ocurre ir a la iglesia, no seas hipócrita, cara dura, adorar su nombre. No hay nada más dañino e improductivo para el creyente que llegar a dudar de aquellas promesas que Dios le dio. Entre ellas, esta, que es sorprendente, nos ama en Cristo y a pesar de lo que somos. Dios, hermanos, ha iniciado a través de Cristo una relación con nosotros de amor que va a durar para siempre. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Pablo estaba pero anclado a esta verdad y escribe, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando la iglesia se entera que este primogénito de los muertos, este soberano de los reyes de la tierra le ama, se sorprende. Cuando encima entiende que ese amor no es solo algo que se dice, sino que se ha demostrado en el Calvario, más impactado queda el pueblo de Dios. Por eso Juan escribe, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. La expresión más grande del amor de Dios por su pueblo es que su Hijo se sacrificó en nuestro lugar. Y ese es el corazón del Evangelio, hermanos. El Hijo de Dios sacrificado en nuestro lugar. Porque en su justicia Dios decretó que el pecado tenía que ser pagado. Dios decretó que la paga del pecado es la muerte. En su universo, cualquier quebranto de sus leyes, de sus mandamientos, debe ser pagado con la muerte. Pero la asombrosa noticia que nos encontramos en el Evangelio es que ese Dios justo también es lleno de gracia y misericordia y de amor y lo ha manifestado sacrificando a su propio y amado Hijo en el lugar del pecador. Si la paga del pecado es muerte, yo debería morir porque yo soy el que he pecado contra Dios. Sin embargo, Él envía a su Hijo a esa cruz. Su Hijo, quien vivió 33 años demostrando que era 100% justo. Su Hijo, que muere en la cruz por cada una de mis injusticias y la tuya. Su Hijo que ha resucitado y que ahora promete dar esta justicia que Él mostró, que Él compró con su sangre, a todo aquel que crea en Él y se arrepienta de su pecado. Cuando la gente entiende esto, se arrepiente por la gracia de Dios y deja atrás su pecado y vuelve a Cristo y comienza a caminar con Él. Y pasa a integrar este equipo de siervos, como el apóstol Juan y otros, que están dispuestos a dar su vida. No solo un domingo a la mañana, su vida por Jesucristo. No solo cantarle alabanzas, sino si es necesario morir por Él.
Y creo que más difícil que morir por Él es vivir por Él todos los días. Todos los días. Es más, dice, nos hizo reyes y sacerdotes. En realidad hay que leerlo así. Nos hizo un reino en el cual somos sacerdotes o trabajamos, ministramos como sacerdotes. La Biblia dice en Colosenses 1:13 que pertenecíamos al reino de las tinieblas, ¿se acuerdan? Pero cuando Cristo nos salvó, nos trasladó ahora Dios al reino de su amado Hijo. Ahora estamos en ese reino, Él es nuestro Rey, nosotros obedecemos, estamos re contentos con eso y tenemos una función que cumplir. Allí dice, somos sacerdotes para Dios su Padre. ¡Qué privilegio! Ustedes saben que en el sistema sacrificial del Antiguo Testamento, una vez al año, solo el sumo sacerdote podía aspirar a entrar a la presencia de Dios. Y no sin sangre en sus manos. La sangre de un cordero inocente que moría por su pecado y el del pueblo que representaba. Una vez al año, para ofrecer sacrificios. Con temor entraban de ser consumidos ante tanta gloria, grandeza, santidad. Pero gracias a Cristo, hermanos, cada miembro de este reino en el cual Él gobierna, ¿no? Puede entrar todos los días a la presencia de Dios, puede vivir en la presencia de Dios, puede hacer de cada recoveco de este planeta un lugar de adoración a su nombre. Ese viaje en colectivo hasta la facultad puede ser un centro de adoración a Dios en el alma, en el corazón. El viaje hasta el trabajo, cuando uno maneja, todo, vivimos en la presencia de Dios. Y tenemos que ofrecer también sacrificios, no por supuesto de animales, nadie tiene que morir, Cristo ya murió. Los sacrificios que se nos exigen son otros, a los creyentes. Nuestras vidas en el altar. Pablo dijo, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, ¿se acuerdan? Santo y agradable a Dios. El sacrificio de adoración más precioso, más prioritario, es vivir para Él. El escritor de Hebreos dice, otro sacrificio que tenemos que presentar, dice allí, así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Cristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre, Hebreos 13:15. Otro sacrificio precioso, que el que está agradecido ofrece a su Señor. He comprobado que alguien que está agradecido, nadie lo tiene que retar para que cante. Nadie lo tiene que despertar en el tiempo de alabanza. Nadie le tiene que decir, concéntrate, estamos delante de Dios. No, está contento con el Señor, piensa en el Señor, alaba al Señor, le regala cada letra de cada canción a su Señor. Y el servicio que hacemos unos por otros también es un sacrificio que se ofrece a Dios. Hebreos 13:16 dice, de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis porque de tales sacrificios se agrada Dios. ¿Cómo vive un sacerdote? Todos los días ofrece su vida al Señor para agradarle. Alaba su nombre y ama a otros en su nombre. Así que, ¿cómo responder? Así termina. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén y amén. ¿Se han dado cuenta de cómo Apocalipsis ya comienza revelando a Jesucristo? Y nos muestra que los esclavos del mal ahora somos siervos del Señor, que los que teníamos un corazón sucio por el pecado hemos sido lavados en su sangre, que los que no le amábamos ahora somos amados por Él, que los que vivíamos sirviendo al pecado ahora tenemos una función que cumplir, somos sacerdotes, bueno, etcétera. Cuando uno entiende que todo lo que tiene sin merecer, va a querer darle al Señor la gloria y el imperio. ¿Qué es darle la gloria a Dios? Es darle lo que Él se merece, todo el honor, toda la honra y que todo el mundo se entere de eso. ¿Qué es darle el imperio? Es reconocer su soberanía, su fuerza, su poder sobre mi vida y sobre todas las cosas. Hace poquito, unos años atrás, nos fuimos con mi familia de vacaciones a la costa. Y una de las noches salimos a
a caminar un rato por allí y vimos un montón de gente allí agrupado en círculo y eso fomenta la curiosidad y entonces dijimos, a ver, ¿qué está pasando? Cuando nos abrimos paso, lo que vimos era un muchacho tirado en el piso con unos rectángulos de cartulina o de madera, no sé bien qué era, unos bollos de papel, literalmente bollos de papel, y aerosoles de pintura de diferentes colores. Entonces él miró a la multitud y dice, ¿piensan que yo puedo hacer una obra de arte con esto? Y la gente medio incrédula, entre los cuales estaba yo, viendo el panorama, dijimos, Bueno, él empezó, agarró un bollo de papel, le tiraba al bollo de papel diferentes colores y le pasaba así con fuerza a este rectángulo de madera. Y yo, ¿qué está haciendo? Y yo miraba a la gente, pobre, va a quedar súper mal. Tremendo, que alguien le avise. Quería que se corte la luz, no sé, que se largue a llover, me daba pena. ¿Viste cuando algo te da vergüenza ajena? Tremendo. Bueno, lo cierto es que este muchacho seguía empecinado, y uno miraba y ya no empezábamos a mirar unos con otros, como diciendo, pobre, che. O sea, es que este muchacho en un momento se levanta, toma el mamarracho que había hecho, entre comillas, lo da vuelta y pintó un paisaje impresionante. Cascada destilando agua, con estrellas brillando en la noche, qué sé yo qué. ¡Wow! Quedamos todos asombrados. Eso es darle la gloria y el imperio al Señor, aún en medio de lo que parece ser un mamarracho. Porque yo le soy honesto y si capaz que te identificás conmigo, a mí me duele mucho ver la apostasía que hay en nuestro país. Parece un mamarracho. Los engañadores que hay hablando en nombre de Dios. Usando su nombre para sacar dinero. Usando su nombre para hacerse famosos y tener poder sobre otros. Parece un mamarracho. De la soberanía de Dios uno dice, Dios, ¿por qué permitís esto? En este viaje misionero que hicimos el fin de semana pasado a Santa Fe, hemos conocido gente de un montón de lugares del norte de nuestro país. Vos ves que los impíos prosperan, estos apóstoles falsos, profetas, todo esto prosperan y vos ves a los siervos del Señor que estaban en esa conferencia y quieren ser fieles a la Escritura, fieles al Evangelio, vivir en santidad, etcétera, solos, aislados, tristes en muchos casos. Y vos decís, estos son mamarrachos. Ves hermanos fieles, preciosos de Dios, que se van rápido con el Señor a la gloria. Y vos decís, no, Señor, Él tenía que vivir 100 años más. Uno dice, es un mamarracho. Y hay impíos que viven más de 90 años. ¿Se dieron cuenta de eso? Y aquel que se quiere guardar en pureza y santidad, joven antes de casarse, pero tratado como un, no se me ocurre un calificativo, pero como un necio, un tonto. Y todo el mundo aplaude al canchero, al vivo, al capo. Y uno dice, es un mamarracho este mundo. Un hombre da toda su vida predicando el Evangelio y muere asesinado por las mismas personas a las cuales le fue a predicar. Pobre, sin dinero, en una selva. Y una persona por patear bien la pelota gana millones y millones y millones de euros. Dice, es un mamarracho. Mamarracho. Pero ¿saben? Cuando el Señor, con toda su soberanía, empiece a desplegar este plan precioso que desemboca en el reino de su Hijo, junto a los cristianos, Él va a dar vuelta al cuadro. Y nosotros nos vamos a maravillar y vamos a decir, gracias, Señor, que soy parte de tu pueblo. Creo en ti, te amo, te alabo, a pesar de que todo parece un mamarracho.
Vos seguís siendo digno de confianza, digno de mi servicio, digno de que te entregue todo lo que soy, todo lo que tengo, mi familia, todo para ti, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Sé que parece un mamarracho, pero tú eres soberano y tú estás llevando todas las cosas al cumplimiento de tus planes. Qué lindo. Cristo y los cristianos, para siempre, juntos, sin pecado, adorando al Salvador.